Bien, seguimos con las apariciones de Cristo resucitado y en este caso pues voy a empezar por el Evangelio de San Mateo. Cuenta en el último capítulo, la última parte del Evangelio, cerrando ya el Evangelio, que los 11 discípulos marcharon, estaban en Galilea. Recordáis que el otro día hablábamos de esta aparición que tuvo Cristo con 7 de sus apóstoles y ahora se les aparece a los 11. Y bueno, pues es en un monte en el que Jesús les había indicado que le esperaran. Entonces, al verle, le adoraron y algunos, sin embargo, todavía en aquel momento, pues dudaron, ¿no? Dice el evangelista. Eh, es lógico, o sea, es la tercera vez que se aparece en realidad, al menos a algunos de ellos es la tercera vez, ¿no? Y sin embargo, pues supongo que deberían estar pensando, no puede ser esto, me estoy imaginando, me estoy volviendo loco, algo raro, ¿no? Y Jesús se acerca a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es muy importante porque al final la Iglesia no la sostienen los hombres, ¿no? La sostiene el Señor. Es verdad que luego los hombres, pues históricamente, pues puede haber habido errores en la Iglesia, pues muy fuertes, enlaces a lo mejor con el poder político temporal, pues muy fuertes, personas a lo mejor que hayan dado mucho escándalo, ¿no? Y las puede seguir habiendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues que el poder es de Dios y el poder le ha sido dado al Señor y Dios ha querido regalar, dijéramos, pues esa misión de perdonar los pecados, de evangelizar a la Iglesia, porque Él es el que hace la misión en el fondo. O sea, nosotros le servimos como instrumentos vivos y nos ponemos en sus manos, y también es verdad que el Señor pues quiere, dijéramos, que los instrumentos pues estén así, ¿no? Dispuestos a todo lo que Él pida. Pero es verdad que podemos ser muy limitados, muy débiles, muy tontos, ¿no? Muy pecadores. Y el Señor cuenta con ello, dijéramos. O sea, no hay que. Lo digo porque muchas veces viene esa crítica, ¿no? Es que la iglesia, tal, no sé qué, me han escandalizado de gente dentro de la iglesia que es que lo que veo allí, y claro, voy a misa y a lo mejor pues se meten conmigo, o veo actitudes que no deberían ser. Y claro, uno puede salir un poco escaldado, ¿no? Porque pues somos muy distintos y en la iglesia, pues, como la iglesia acoge a todos, pues a veces también puede haber personas un poco tóxicas, dijéramos, ¿no? Eh, pero no hay que quedarse en eso, no hay que quedarse. Cuando uno va a misa, lo que tiene que buscar sobre todo es al Señor. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios con esa intención, ¿no? No de mirar alrededor, sino de mirar al Señor, la comunidad te acaba ayudando más, porque a pesar de los defectos que podamos tener todos, sobre todo hay que pensar eso, que el Señor nos quiere a todos, ¿no? Y nos quiere juntos y nos quiere alabándole, porque de esa manera pues somos más felices todos, ¿no? Imaginad qué serían esas personas que a lo mejor son tóxicas si ni siquiera tuvieran esa posibilidad de acercarse a la iglesia, ¿no? Todavía sería, pues en muchas ocasiones peor, ¿no? Y el Señor como que está buscándonos a todos, ¿no? Y entonces, no sé, intentar hacer este trabajo de no caer en el juicio, que nos cuesta muchas veces, para darnos cuenta de que lo importante es que el Señor es el que guía a su iglesia, el Señor es el que da el poder, el Señor es el que nos da la paz, ¿no? En el fondo. Y Él es también el que da el mandato, pues enseñar todo lo que yo os he mandado, ¿no? O sea, que al final el Señor como que nos hace una promesa de estar con nosotros, de estar dentro de su iglesia, para que eso que Él nos ha enseñado pues se siga transmitiendo de generación en generación. Y eso es lo realmente importante, ya digo, ¿no? De este pedacito, ¿no? Del Evangelio, pues como reflexión que quería hacer hoy. Luego, después de aparecerse en Galilea los apóstoles, pues parece que como que no está en el Evangelio escrito, ¿no? Pero como que les hiciera irse a Jerusalén. Por lo menos el Evangelio de San Lucas nos presenta a los apóstoles otra vez reunidos en torno a la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Y bueno, incluso en los Hechos de los Apóstoles, pues se comenta esto un poco. Fijaos lo que dice San Lucas. Dice, tanto se podría hacer desde el capítulo último, a partir del versículo 44, como a partir del versículo 45. Yo voy a hacer a partir del versículo 45, porque el 44 ya lo comenté. Dice, y entonces Jesús abrió sus inteligencias para que comprendiera las Escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Por eso da la impresión, ¿no?, de que Cristo pues quiso que los apóstoles, después de haber estado en Galilea un tiempo, volvieran a Jerusalén de nuevo
para desde allí pues darles estas últimas instrucciones, dijéramos. Y les dice, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué es esto? Pues que si el Señor no nos abre la inteligencia, las Escrituras, y se refiere pues al Antiguo Testamento en este caso, pues no las entendemos del todo, ¿no? Porque es difícil. Realmente cuando uno se pone a ver el Antiguo Testamento hay tantas cosas escritas, ¿no? Que a veces da hasta pereza ponerse a leerlo, ¿no? Porque hay un montón de leyes, hay un montón de historias, a veces historias en las que hay sangre, hay guerras, hay tal, ¿no? Y uno dice, ¿esto qué es, no? Entonces el Señor lo que hace es nos abre la inteligencia para que entendamos desde su luz pues todas esas historias del pueblo de Israel, que en el fondo es una gran historia de amor que Dios ha tenido con su pueblo, un pueblo pecador, un pueblo infiel, un pueblo que muchas veces metía la pata, pero un pueblo que poco a poco ha ido confiando cada vez más en el Señor, ¿no? Y también como pidiéndole perdón cada vez que metía la pata. Entonces el libro del Antiguo Testamento, en el fondo, pues leído así, con esa perspectiva que nos da el Señor, pues es un libro precioso, que sabéis que por eso la Iglesia, pues siempre como primeras lecturas, ¿no? Pues hay alguna lectura que pues suele ser del Antiguo Testamento o los Salmos, ¿no? que vienen antes del Evangelio. Y por eso para los cristianos pues siempre ha sido importante también el Antiguo Testamento, aunque a veces pues hay pasajes que son difíciles, ¿no? de interpretar. Pero eso, ¿no? El Señor dice, les abre las inteligencias para que comprendan las Escrituras y les dice esto, ¿no? Quiero que prediquéis, quiero que perdonéis los pecados, o sea, les da un poder, que de esto ya hablábamos antes. Y les dice, mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Qué es la promesa de su Padre? Es el Espíritu Santo. O sea, en el fondo, saber que la fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Dios, es siempre lo importante para el cristiano, ¿no? Saber que al final es Él el que va abriendo paso. Dice, por vuestra parte, permaneced en la ciudad, se refiere a Jerusalén, por eso da la impresión de que el Señor estaba allí con los apóstoles, ¿no? Dice, hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y esto mismo, esta aparición en Jerusalén, la narra los Hechos de los Apóstoles así un poco muy por encima. Dice, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas, esto es el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, porque es verdad, lo que decíamos antes, pues que no acababan de creérselo del todo, porque estaban como pensando, igual nos hemos vuelto locos, ¿no? Apareciéndoseles durante 40 días para que poco a poco se fueran confirmando en que realmente Cristo estaba vivo, ¿no? Porque costaba trabajo creerlo. Y hablándoles del reino de Dios. Y dice, que parece que es este mismo pasaje, ¿no? de Jerusalén, dice, una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino que les dijo, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, esta promesa del Espíritu Santo, ¿no? Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? O sea, es ahora cuando, no sé, seguían teniendo un poco la idea algunos apóstoles de que el cielo del que el Señor les había hablado, pues era algo que se tenía que materializar en esta tierra, ¿no? Y les dice el Señor, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que es la parte, dijéramos, norte, y en Samaria, que está un poquito más al centro sería pues, Jerusalén sur, Judea norte, Samaria un poco el centro. Dice, hasta el confín de la tierra. Es decir, que no solamente la misión va a ser en la tierra prometida, sino que vais a ir fuera, como luego pues, los apóstoles realmente hicieron, ¿no? Fueron a dar testimonio también fuera. Y una vez más, ¿no? En este pasaje como que se da mucha importancia, el Señor da mucha importancia a esa espera del Espíritu Santo. Es como si les dijera, sois cobardes si yo no os doy la fuerza que necesitáis. No vais a poder salir, no vais a poder hacer vuestra misión bien si yo no os fortifico, si yo no os doy la capacidad, ¿no? Entonces, verdad, somos cobardes, hay que reconocerlo. O el Señor nos pega un empujón, o si no, no hacemos las cosas como toca, ¿no? Y por eso tan importante es la oración. O sea, cuando uno se pone delante del Señor y ve, ¿no? Lo que el Señor en el fondo de su corazón, en su conciencia, le está pidiendo que haga y que sea valiente, y es el Señor el que te empuja, y al final de la oración uno sale con la idea de decir, es el Señor el que me lo está pidiendo, es el Señor el que me está empujando, tengo que hacerlo por amor al Señor, y por amor al Señor se hacen cosas realmente espectaculares, ¿no? Y sin amor al Señor,
pues aunque se hagan cosas espectaculares para el mundo, en el fondo uno las puede estar haciendo pues por buscar su propia fama, dijéramos. O sea, pues eso, ¿no? Ser famoso, tener dinero, ser popular, que hablen bien de ti, ¿no? Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que demos la vida por Él, que hagamos las cosas movidos por su amor, ¿no? Y no por lo que digan los demás, ¿no? Lo que puedan opinar, si la gente me sigue o no me sigue. Contamos aquí en el instituto, la verdad es que no recuerdo qué chica fue, pero era una mujer famosa, ¿no? Que tenía, pues eso, cuenta en Twitter, en Instagram y eso, y estaba muy pendiente de los likes. Y entonces hubo un momento en el que pues ella puso un comentario en el que más o menos venía a decir, bueno, he bajado en popularidad, la gente no me está dando likes y entonces cayó en depresión y se suicidó, ¿no? Es triste, o sea, en el fondo pues a veces podemos estar buscando pues esa popularidad, ¿no? Y hacer las cosas no movidos por el amor a Dios, sino movidos pues por una popularidad que no es sana, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo es el que tiene que ser el protagonista en nuestra vida, ¿no? El que nos ayude a ponernos pues delante de los demás sin miedo para anunciar ese amor, ¿no? Que hemos recibido y poder comunicar que somos las personas más alegres, más felices, con más paz en el mundo, porque no por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino porque el Señor nos ha regalado su Espíritu, que es el que nos llena de paz el corazón, ¿no? Y por eso, pues, que el Señor nos dé su bendición, ¿vale? Y que esa paz la recibamos de lo alto. El Señor os bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.